En el Palacio Legislativo de San Lázaro se llevaron a cabo las mesas de trabajo denominadas Estado, Educación y Migrantes para continuar con el análisis de la minuta enviada por el Senado respecto de la revalidación de estudios. El tema principal, la preparación de las instituciones educativas, en particular las del nivel superior, en lo referente a su calidad, capacidad presupuestal y de atención de estudiantes con características bilingües e interculturales. Habrá que buscar los acuerdos con las públicas autónomas, integrar el Sistema Nacional de Información y sobre todo, dentro del respeto de la colaboración republicana, ver los detalles que aunque los decidirá la Secretaría de Educación Pública, los detalles del 286. Informar, capacitar y sensibilizar a los funcionarios de las Secretarías de Educación en los estados, así como a docentes y personal con funciones de dirección y supervisión, sobre la importancia de atender con calidad y pertinencia a la niñez en situación de retorno. Será muy importante saber quiénes son, dónde cursaron estudios en Estados Unidos, qué opciones seleccionan dentro de la oferta educativa nacional, cuáles son las instituciones por las que están optando. No requerimos medidas paliativas o asistenciales, sino una política de Estado con perspectiva integral que coloque en el centro la prioridad de las universidades públicas, de las instituciones públicas de educación superior. Diputados de la Comisión de Educación recibieron a los consejeros del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, encabezados por su consejera presidenta, Silvia Schmelkes del Valle, esto para compartir 6 líneas de acción de este organismo autónomo para la atención de la educación de las comunidades indígenas, cuyo objetivo es acabar con el rezago educativo existente. Que destierre las actitudes discriminatorias y que por el contrario logre la valoración y el aprecio de nuestra diversidad. Con ello se espera contribuir a hacer de la educación un factor de inclusión y equidad educativa y social y asegurar con ello el cumplimiento del derecho de todos y todas a una educación de calidad. La funcionaria reconoció una deuda con este sector, subrayó que no se realiza la traducción de libros de texto gratuito, los docentes no están plenamente capacitados para hablar 2 lenguas y existen altos índices de analfabetismo. Bueno, lo primero que hay que reconocer es que tenemos una deuda muy importante como país con los pueblos indígenas en materia educativa, que se deriva del rezago histórico de estos pueblos, de la discriminación en decisiones cotidianas de naturaleza educativa, y en la falta de relevancia de acciones para el fortalecimiento de sus lenguas. Legisladores compartieron cuestionamientos y opiniones sobre estas líneas de acción presentadas por el INE. Las preocupaciones de los diputados se centraron en el acompañamiento de la SEP en estos esfuerzos, así como el respeto a las comunidades indígenas, sus costumbres, lenguas y cultura. Esto ya se vio con la Secretaría, veo que la Secretaría no puede con lo que trae y además habría que cargarle esto. ¿Cuál debe ser pues el enfoque para atender a los más necesitados y que estos derechos humanos, como lo es la educación, como lo es la salud, contribuyan a cerrar la brecha de la desigualdad? Evidentemente nos representa a todos un reto enorme de inclusión, un reto enorme de dar un paso a una sociedad más igualitaria y felicito el diagnóstico, pero sobre todo también necesitamos definir con toda claridad cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores políticos en nuestro país. Mantener la cultura y la lengua. Si se van a concentrar varias escuelas de una zona y en esa zona se hablan varias lenguas, o sea, ¿qué va a pasar con esos niños? Sí, que no todos hablan la misma lengua. De las autoridades federales, sino que las autoridades locales deben de involucrarse más en esto, porque cada estado, cada municipio tiene sus particularidades y si nosotros como diputados federales podemos hacer este hincapié y esta invitación a nuestras autoridades, podemos lograr que dentro de estos municipios y pequeñas comunidades esta permanencia pueda ser más prolongada. Los accidentes automovilísticos son considerados ya como un asunto de salud pública en el país, debido al alto número de personas que resultan con lesiones, con alguna discapacidad y otros que lamentablemente fallecen.
Ante esta situación, en reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Transporte y Especial de Movilidad, se abordó el tema de la seguridad vial en carreteras y vías urbanas. Para hacer frente a este tipo de percances, se planteó mejorar el marco jurídico mediante la emisión de una ley en la materia que contribuya a fortalecer la seguridad vial. Y que establezca algunos criterios, acciones, actividades y programas como obligatorios en todo el país, también que se les concedan los recursos para funcionar y que establezca los protocolos de coordinación y de instrumentación de políticas permanentes de mejoramiento de seguridad vial en carreteras y vialidades urbanas. Una agencia nacional de seguridad vial, una agencia ¿para qué? Para homologar criterios a nivel nacional. Hoy un estado te puede emitir una licencia con solo pagar y hay estados donde tienes que pasar exámenes de vista, socioeconómicos, psicológicos, de conocimiento de la ley, del reglamento de vialidad o movilidad en ese estado. Al reunirse con integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el subsecretario del ramo para América del Norte, Manuel Sada Solana, aseguró que están siendo sentadas las bases para sostener una negociación integral con el gobierno de Estados Unidos. El funcionario refirió un análisis en torno a la estrategia que se está siguiendo para enfrentar la política migratoria y comercial promovida por las autoridades estadounidenses. Entre los puntos expuestos estuvieron los relacionados con la importancia de mantener la competitividad en la región, así como los mecanismos de cooperación bilateral en materia de repatriación. Y nosotros tenemos la obligación, como representantes de México consulares y también Instituto Nacional de Migración, de recibir única y exclusivamente a los que son mexicanos. Los argumentos que nosotros esgrimimos son siempre: somos más competitivos si trabajamos como región, somos menos competitivos si trabajamos como países en lo individual. Se dijo que uno de los puntos centrales de las acciones para apoyar a los connacionales que viven en la Unión Americana es el fortalecimiento de la protección consular, especialmente a través de los 390 consulados móviles y 757 sobre ruedas. Hay algunos lugares que son lejanos a la sede consular y hay otros lugares, por ejemplo en la frontera, en donde existen retenes migratorios que harían imposible que nuestras connacionales sí podrían llegar al consulado, pero difícilmente podrían regresar a sus hogares. Posteriormente, legisladores de los distintos grupos parlamentarios cuestionaron la estrategia implementada y las respuestas ofrecidas por la Cancillería mexicana. Entonces, es lo que dijo el secretario Kelly, de que están seriamente considerando la posibilidad de separar a las madres de sus hijos cuando crucen la frontera. Eso es una monstruosidad y yo no he visto una respuesta contundente del secretario de Relaciones Exteriores. Y a mí me parece que debe ser una estrategia enérgica, contundente, para, insisto, atender el problema de fondo. Tal parece que lo que estamos haciendo es aguantar los golpes. Cuando decíamos que había fallas en el tema de la política exterior y que no estábamos preparándonos para el peor escenario, creo que teníamos razón y hoy estamos en el peor escenario, pero esto se puede poner todavía peor. Algo que comentaban los organismos empresariales es, diputado, tenemos el interés de contratar a esta gente capacitada, esta gente que viene a México, pero no hay una manera de informarnos abiertamente y claramente de quiénes son los que vienen, de qué estados vienen. Senadoras y senadores de la República se reunieron con legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores y Comercio del Senado de Canadá, con quienes intercambiaron puntos de vista sobre los retos que implicará construir una nueva relación comercial entre los países de América del Norte. Hoy por hoy necesitamos, por la agenda de coyuntura que estamos teniendo, a la llegada específicamente en la nueva elección en Estados Unidos, a la llegada del presidente Trump, creo que hoy más que nunca tenemos que potenciar nuestra relación, ser muy claros y muy específicos del camino que tenemos que tomar para poder hacer de esta región una región más próspera. Sabemos que en estos momentos de enorme incertidumbre mundial, en Canadá encontraremos el trato amistoso, pero además el trato racional y argumentado que nos permita seguir generando prosperidad para nuestros pueblos, que nos permita pensar que en este vecindario son muchas más las cosas que nos son comunes. La senadora Anita Rainel Andreychuk
presidenta de la delegación canadiense, informó que entre este país y México hay un mercado de 40,000 millones de dólares al año, por lo que se pronunció por diversificar las estrategias de intercambio comercial independientemente de los acuerdos internacionales. Los acuerdos de comercio son un elemento importantísimo, pero no son la única clave para poder tener prosperidad económica, que debemos analizar también la innovación, la tecnología. Tenemos que analizar nuevos servicios de tecnología de la información. Tenemos que analizar también las relaciones políticas, así como las relaciones sociales y culturales. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República se reunió en privado con el canciller Luis Videgaray Caso para avanzar en un documento que deberá estar listo antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, que defina las acciones a seguir en la relación México-Estados Unidos, que incluye un marco normativo, visitas parlamentarias y mayor celeridad en la designación de representantes diplomáticos. La definición de un instrumento de carácter legislativo que nos dote de un marco de referencia con respecto a los principios, los objetivos específicos y límites en la política exterior, fundamentalmente en la relación con Estados Unidos. Se nos ha propuesto un calendario de misiones parlamentarias que acompañen la estrategia del Estado mexicano, misiones propuestas que hemos recibido y que al interior de la Junta de Coordinación Política y las comisiones correspondientes habremos de estructurar estas misiones para cumplir con los objetivos previamente señalados. Adicionalmente, el secretario de Relaciones Exteriores habló sobre la eventualidad separación de familias migrantes. Informó que ya hizo saber al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos la preocupación del gobierno mexicano ante el proyecto migratorio que ocasionará la separación de padres e hijos migrantes. Es así como llegamos al final de este resumen semanal. Agradezco que me haya acompañado y le invito a que siga en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales, por Facebook y YouTube, Canal del Congreso, o si lo prefiere por Twitter, Canal Congreso. Muchas gracias. Hasta la próxima.